A otro de los temas más importantes, no de la jornada, sino hace varias semanas ya que venimos charlando de este proyecto que ya tiene media sanción en Cámara de Diputados Nacional, proyecto de ley que busca modificar cómo funciona el subsidio por zona fría en vastos sectores de nuestra Argentina. En este caso, nuestra zona, Bahía Blanca, dejaría de ser beneficiada por este subsidio que en el año 2021 incluyó al territorio de Bahía Blanca y a todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y que ahora, si se aprueba la ley, dejaría de beneficiarlo. Es una reducción del subsidio que impactaría en el bolsillo de las y los bahienses, desde sectores como por ejemplo el intendente de la ciudad, Federico Susbieles, y diversos sectores del arco político local señalaron esto, ¿no? Que la quita de este subsidio generaría un impacto en el bolsillo de las y los bahienses, mientras que otros espacios, quizás algunos más ligados al oficialismo nacional, no exclusivamente, pero sí en algún punto, marcan que la ley de zona fría es una ley inequitativa porque impacta, reduce el precio de las tarifas a todas las personas que viven en zona fría sin hacer una discriminación por ingresos. Entonces, lo que plantean es que en términos generales se termina yendo un subsidio que impacta de manera inequitativa en la población. Queremos entender un poco más cómo funciona el subsidio de zona fría y cómo funcionaría en caso de modificarse esta ley, que la verdad parecería ser la situación que vamos a atravesar, y es por eso que estamos en línea con María Ibáñez Martín, doctora en economía, quien ha tenido la amabilidad de atendernos. María, muy buenos días. Acá Tomás y Mauro, te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias María por atendernos. En este caso, bueno, hablando de este proyecto, de esta modificación del subsidio de zona fría, primero que nada para preguntarte, ¿es una modificación? ¿Es una eliminación? ¿Qué concepto utilizarías vos para entender qué es lo que va a pasar en Bahía Blanca puntualmente? A ver, no es una eliminación porque no se está pensando en cortar de cuajo, digamos, el beneficio de la ley de zona fría. Yo lo llamaría, es un retroceso, Ujú. ¿no? Es una vuelta hacia atrás en lo que este subsidio energético implicaba en términos de que el nuevo proyecto del gobierno que propone el gobierno nacional es volver a la cobertura territorial que tenía la ley de zona fría desde sus inicios, que es básicamente la Patagonia, Malargüe y la Puna. Y después en las ciudades o en los territorios que se incorporaron a 2021, el beneficio, digamos, estaría en los hogares que están dentro del subsidio energético focalizado, que es un régimen que implementó Nación en diciembre del año pasado, y básicamente el principal efecto sería que los hogares no vulnerables de las ciudades que se incorporaron en 2021, como Bahía Blanca, perderían el beneficio del régimen de ley de zona fría, ¿no? Entonces, en Claro. algún sentido es una modificación que implica retroceder al espíritu original de esta ley, que era básicamente cubrir las zonas más frías, lo cual también es discutible, ¿no? Digo, de todas las ciudades que se sumaron en 2021, la zona bioclimática y la realidad climática no es la misma. Entonces, bueno, es como que se están poniendo todas las ciudades que se incorporaron en 2021 dentro de la misma bolsa, y a mi entender tampoco ese es el tratamiento que debería haberse hecho, ¿no? Ujú. Pensando en cantidad de personas en Bahía Blanca que perderían ese beneficio, entiendo todas las familias, todos los grupos familiares que superen las tres canastas básicas, entiendo, Sí. no dejarían de percibir este beneficio. ¿Se tiene un número? ¿Se sabe el estimado? Sí, mira, hay una estimación digamos que nosotros pudimos hacer en base a un relevamiento que hicimos en 2024 en el IES, y un poco en función de la cobertura de gas y de el decil de ingresos en los que estaban los hogares, etcétera. Más o menos vos en Bahía Blanca tenés entre 112.000 y 120.000 familias que acceden a la red de distribución de gas natural, y aproximadamente unas 70.000 familias son las que quedarían
por encima de un umbral de 3 canastas básicas totales equivalentes. Entonces, más o menos, según estimaciones que pudimos hacer, está en el orden de las 70.000 familias las que quedarían excluidas de este beneficio. Déjame hacer una aclaración, porque Sí, quizás uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que sean más las que pierden que las que sostienen el beneficio? Y esto está muy de la mano con la lógica de cómo se distribuye el acceso a la red de gas natural en Bahía Blanca, ¿no? Nosotros sabemos que en gran parte de los barrios periféricos de Bahía Blanca, donde hay una mayor proporción de familias vulnerables, el acceso a la red de distribución de gas tiene una relevancia proporcionalmente menor que en barrios ujú, donde la población vulnerable representa una menor proporción de la población total, ¿no? Entonces, justamente como en realidad en Bahía Blanca las familias que acceden a gas natural son mayormente familias con menor exposición a la vulnerabilidad, son más las que pierden que las que claro. retienen. Es por eso la explicación de ese número, ¿no? Y en ese sentido, María, entiendo, entiendo la explicación, que quizás las personas más vulnerables no llegan a tener una tarifa de gas que se pueda subsidiar, pero la ley de zona fría, ¿no implica también descuentos en el gas envasado, en la garrafa? Sí, en realidad, a ver, la ley de zona fría incluye gas envasado, incluía gas envasado, pero bueno, lo cierto es que hace, no me acuerdo exactamente el tiempo, pero hace un par de semanas barra un mes atrás se desreguló el precio del gas envasado, entonces si bien es cierto que la ley de zona fría incluía lo que nosotros conocíamos como el beneficio sobre el gas envasado, también es cierto que se desreguló su precio, entonces el precio del gas envasado en este invierno está por verse, digamos, ¿no? Entonces también es cierto que a las familias que no tienen acceso a la red de gas natural, pero que tienen el beneficio de la ley de zona fría a través del gas envasado, les va a pegar por otro lado por el tema del precio de la garrafa en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, es un problema también. El otro día hablábamos con un colega tuyo de que lamentablemente la discusión de la ley de zona fría se enmarca en un montón de sucesos que están sucediendo sobre el mismo tema, ¿no? El cambio en los subsidios energéticos por parte de Nación, porque se implementó el CEF o el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados. Está aumentando el precio del gas, se desreguló el precio de la garrafa y estamos discutiendo la ley de zona fría, ¿no? Entonces, en el bolsillo, sobre todo de los bahienses, son muchos los fenómenos que están ocurriendo en simultáneo. Y para poner un poco en síntesis, entendemos que aún aquellas familias que superen ese umbral de casi 4.300.000 pesos, que serían las canastas básicas, o los que tengan y mantengan el subsidio, todos van a recibir un impacto en las tarifas por todo este combo de situaciones que se está dando, porque también la zona fría lo que implica que aquellos que no pierdan el beneficio, la zona fría no cubre o el descuento del 100% de la factura, sino solamente la parte propiamente del gas, que es un porcentaje importante, pero no es el 100%. O sea, todo el mundo vamos a recibir un impacto, un sacudón en las tarifas. Totalmente, o sea, lo que tiene que quedar claro es que aún aquellos que sigan cubiertos en el marco de la ley de zona fría van a tener un cambio en el valor de la factura que van a pagar, porque como vos muy bien decís, uno de los puntos que también modifica este proyecto es sobre qué se aplica el subsidio, ¿no? Anteriormente la ley de zona fría aplicaba el subsidio sobre el valor final de la factura de gas, y dentro de ese valor final vos tenés el gas propiamente dicho, pero también tenés transporte y distribución, ¿no? Y también tenés componentes impositivos. La ley de zona fría aplicaba el subsidio sobre todos esos componentes. El proyecto de ley que se está discutiendo ahora y que ya tiene media sanción, lo que postula es que la ley de zona fría debe subsidiar solo el precio del gas y se va a calcular sobre el PIST, que es el precio del gas antes al momento de inyección en la red de transporte, ¿no? Entonces, ¿qué va a dejar de subsidiar la ley de zona fría? Va a dejar de subsidiar el transporte, va a dejar de subsidiar la distribución y también los componentes impositivos que uno ve en una factura de gas, ¿no? Entonces, todos vamos a tener un golpe interesante. El golpe más fuerte lo van a recibir aquellos que además
pierdan el subsidio, ¿no? Todo esto también en un marco donde mucha gente lamentablemente ha vivido un abril muy crudo, muy frío, entiendo, no sé, no sé si hay estadísticas, pero un otoño fue bastante invernal, por así decirlo, por temor a encender las estufas, porque no se sabe el precio entiendo yo que no se sabe hoy los precios del gas. ¿Esto es así, María? A ver, hay una licitación donde el gobierno primero la quiso adjudicar a las empresas privadas, después retrotrajo la medida, fue Enargas la que llevó adelante la licitación, hay denuncia de que hay un sobreprecios, es decir, hay mucha gente que hoy no prendió los calefactores y pasaron casi un mes de mucho frío por tener miedo a cuánto va a ser la factura final. Sí, en realidad una de las principales consecuencias que sucede cuando hay incertidumbre respecto al precio de los energéticos, y esto pasa tanto en gas como en electricidad, cuando uno revisa la historia de situaciones parecidas a estas, no solo en Argentina, sino en gran parte de los países de América Latina, lo que empieza a suceder al interior de los hogares es una involución en la transición energética. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchos hogares empiezan a usar combustibles más contaminantes o más costosos relativamente por miedo a qué va a venir en la factura, ¿no? Y yo siempre doy este ejemplo. Si vos no sabés cuánto te va a venir de la factura de gas y realmente estás en una situación muy complicada económicamente, probablemente lo que se observa en realidad es que las familias, por ejemplo, mutan al uso de gas envasado. Que el gas envasado es mucho más caro, el poder, digamos, calórico y demás es el mismo, pero uno, si tiene que calefaccionar una casa o, no sé, obtener agua caliente sanitaria y lo hace a través de calentar en una garrafa versus un calefón versus un calefactor, digamos, el uso es bastante menos eficiente, ni que hablar la transición hacia la electricidad. Y uno lo que ve es que cuando las familias no saben y tienen miedo de lo que va a pasar al fin del mes cuando les llegue la factura, empiezan a verse estos comportamientos, ¿no? Bueno, paso a usar garrafa a pesar de que tengo la red de gas natural en mi casa. ¿Por qué? La garrafa me permite tener un mayor control de cuánto consumo y en casos mucho más severos de vulnerabilidad se empiezan a usar combustibles tradicionales que son más contaminantes como la leña, el carbón, el querosén y en casos mucho más extremos los residuos intrahogar, lo cual implica riesgos en la salud, riesgos muy fuertes en lo que tiene que ver muchas veces con la seguridad alimentaria. Entonces, bueno, es realmente preocupante porque este miedo sobre todo aparece en las familias que menos tienen, ¿no? Entonces, bueno, es una alerta adicional en este contexto. Cuando se desreguló el precio de la energía y especialmente del gas en medio de un contexto geopolítico también que está llevando al alza a todos los precios internacionales como commodities, hablamos con empresarios acá del sector que vende gas envasados y nos dijo un número que la verdad nos sorprendió: un 40% de la ciudadanía de Bahía Blanca utiliza el gas envasado porque no llega a la red natural, y que un poco tiene que ver la situación socioeconómica y otra parte tiene que ver la expansión urbana, incluso en algunos barrios por ahí del porcentaje de poder adquisitivo más alto de las familias. Lo que no me cierra es si el 40% usa gas envasado y tenemos 112.000 personas con gas de red. ¿Cuántos hogares hay en Bahía Blanca? Porque a un promedio de 3, 4 personas por hogares estoy superando los 336.000 habitantes que tiene Bahía. Sí, a ver, en realidad a mí el 40% no es un valor que yo pueda verificar. De hecho, a nosotros nos daba bastante menos cuando hicimos la encuesta. Ahora no me acuerdo el número exacto, pero nos daba en el orden del 20%, Claro. un poco menos. Pero también es cierto que vos también tenés que pensar que muchas familias combinan fuentes energéticas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay familias que usan gas envasado para algunas cosas, pero el energético principal, cuando vos le preguntas, ¿qué usás mayormente o principalmente para cocinar, para calefaccionarte, para obtener agua caliente sanitaria, que son los 3 usos energéticos principales en un hogar en Bahía Blanca? Uno reconoce una sola fuente y en realidad en base a esas preguntas nosotros llegábamos a un porcentaje bastante menor que el que vos me comentás, digamos. O sea, porque es lo que yo digo, bueno, que usen gas envasado para determinados usos o para determinadas circunstancias no significa que el gas envasado sea la principal fuente de energía que usan para satisfacer sus necesidades, ¿no? Bien. Y lo que sucede mucho en los barrios vulnerables o periféricos y demás es sobre todo una presencia de la electricidad
como energético principal, y de hecho nosotros entre 2021 que hicimos la primera encuesta y 2024 notamos una transición hacia la electricidad y una menor proporción de uso de gas envasado en las familias. Como hay como un reemplazo de fuente en ese sentido, ¿no? Te hago una última, María, y tiene que ver con, hay precisiones dentro del cambio para estas personas que utilizan el gas envasado, ya sea como fuente principal o como también en este mix de consumos energéticos. Decían de que iba a haber una modificación en el programa Hogar, que es un subsidio a lo que era la garrafa social antes. Sí, a ver, yo no vi ningún proyecto con especificaciones puntuales sobre programa hogar. Sí, lo cierto es que, digamos, se desreguló el mercado de gas envasado y eso, independientemente de lo que suceda con los subsidios, va a tener un impacto inicial sobre las familias que consumen este tipo de energético. Pero la verdad que no estoy al tanto si hay algún avance preciso sobre qué es lo que va a suceder con el programa y cómo se va a implementar, o si se prevé desde el punto de vista del subsidio energético compensar los aumentos en el precio de gas envasado.